Muy buenos días, amigos y amigas. En nombre del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, les damos la bienvenida a esta capacitación programada ahora por videoconferencia en el contexto de pandemia en el cual estamos pasando como planeta. Es necesario reformular estrategias. Durante casi una década, el área de capacitación a partidos políticos del Instituto de Formación y Estudios en Democracia ha ofrecido a los partidos políticos una serie de capacitaciones que tienen el propósito de, cumpliendo lo que el artículo 309 del Código Electoral nos encomienda, ofrecer a los partidos políticos alternativas de capacitación, de formación en lo que a régimen electoral se refiere. Las capacitaciones se han ofrecido en diferentes modalidades, algunas de forma virtual, la mayoría de ellas de forma presencial, mediante giras a diferentes regiones del país. Hay capacitaciones que se dirigen concretamente a los partidos políticos que están en cierta condición, inclusive enfocándola individualmente a cada partido. Y dentro de esa oferta tenemos las capacitaciones masivas que hasta el año pasado veníamos realizando una vez al mes en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones los días sábados. En la presente condición en que no es posible reunir 300 personas en un recinto cerrado, damos el paso a esta nueva modalidad de videoconferencias y la abordamos con la colaboración de dos de los socios estratégicos tradicionales del IFED, que son por una parte la Fundación Konrad Adenauer, a quien agradecemos en su línea de colaboración con organismos electorales que siempre han estado atentos a prestarnos ayuda como tribunal y como Instituto de Formación en Democracia en estos esfuerzos pedagógicos, y a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Contamos en esta ocasión con la presencia de don Sergio Araya, representando a la Fundación Konrad Adenauer, y contamos con los capacitadores, que son dos docentes, profesores de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, don Fernando Celedón y doña Valeria Vargas, que desarrollarán lo que sigue del evento. Quiero agradecer la colaboración también del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas del Tribunal Supremo de Elecciones en toda la logística de esta actividad. La actividad es abierta, se puede seguir en este momento en vivo por el Facebook Live del Tribunal Supremo de Elecciones y quedará grabada y disponible en la misma página de Facebook del Tribunal para que cualquier persona, cualquier militante partidario en cualquier parte del país, inclusive fuera del país, pueda utilizar, pueda repasar, pueda multiplicar estas charlas que se seguirán dando en esta modalidad. Esta es la primera que damos en la modalidad, pero durante el resto del año y durante el próximo año, que ya será año preelectoral, sin duda alguna en contexto de pandemia, mientras se mantengan las presentes condiciones, esta modalidad de videoconferencia será de las que más habitualmente estaremos utilizando. Por la característica de la modalidad, si ustedes tuvieran preguntas, consultas a los expositores o de los temas que se traten, les surgen inquietudes, les rogamos canalizarlas vía correo electrónico al correo electrónico del IFED, ifed@tse.go.cr, al área de capacitación a partidos políticos,
o bien a los correos electrónicos de las personas encargadas del área de capacitación a partidos políticos, que son las mismas que les han contactado para esta actividad y que constituyen el enlace directo del IFET con cada partido político en el ámbito de la capacitación. Debo señalar además que a partir de este evento se reintegra al área de capacitación a partidos políticos Jennifer Gutiérrez, quien fue la encargada del área desde el inicio del funcionamiento de la capacitación a partidos políticos en el IFET. Estuvo un periodo de 2 años atendiendo otras labores dentro del tribunal y ahora regresa al área y seguirá estando acompañada por Gustavo Díaz, que serán en lo sucesivo los contactos con ustedes. Agradezco nuevamente a la Universidad de Costa Rica, a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo y cedo la palabra a don Sergio Araya de la Fundación Konrad Adenauer para su saludo. Muchas gracias, don Hugo. Muchas gracias a María Valeria Vargas, a Fernando Celedón, que son los docentes que hoy estarán a cargo, como bien señaló don Hugo, de esta actividad. Y por supuesto al equipo de soporte en materia de comunicación del Tribunal Supremo de Elecciones y a todo el equipo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia que están detrás de cámaras, como digo yo, permitiendo que esta actividad llegue a todas y todos ustedes. Y por supuesto un cordial saludo a las y a los participantes, a los que se están conectando en vivo y a los que posteriormente también podrán ver esta actividad cuando así lo tengan a bien. De parte de la Fundación Adenauer, expresarles un saludo, una satisfacción de poder auspiciar, de poder respaldar esta iniciativa en el marco de esa fructífera relación de cooperación que hemos tenido con el tribunal y con su instituto de formación desde prácticamente su gestación misma. Es para nosotros siempre un honor facilitar estos espacios que lo que persiguen es fortalecer el sistema democrático, en este caso del país, que nos premia con permitirnos cooperar con él a lo largo ya de más de 40 años prácticamente de existencia de nuestra organización en Costa Rica. Somos conscientes de que es este uno de los países referente en materia democrática a nivel del orbe, pero no por ello tiene que simplemente pasar por desapercibidas una serie de señales, una serie de elementos que encienden lucecitas de alarma. Y me parece que un aspecto importante que va en esa dirección es la búsqueda de aminorar los niveles de tensión social que se pueden observar en la cotidianidad de este país, que es muy importante justamente entender que la democracia, esa democracia robusta a la que hacía mención, se fortalece con esos procesos de diálogo, esos procesos de tolerancia mutua y de construcción de acuerdos, donde lo que prime sea el bien común. Por eso, un ejercicio como este es fundamental. La mayoría de los que están conectados a esto, pues son autoridades políticas, son operadores políticos que están en ese día a día buscando esas negociaciones, buscando esos acuerdos para el beneficio de sus representados, de sus comunidades, y eso nos parece de la mayor importancia, sobre todo dotar de las herramientas, de los instrumentos, para que justamente sea eficaz, sea productiva esa disposición que ya de por sí tienen todas y todos los que hoy siguen esta transmisión. Reiterar de parte de la Fundación nuestro compromiso, primero con la democracia costarricense, con su sistema político, con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el IFED, con la Universidad de Costa Rica, que es una entidad señera en materia de formación y de soporte en los valores democráticos de este país, y desearle a todas y todos un máximo aprovechamiento de esta actividad. Tienen dos distinguidas figuras que estoy seguro, conforme las vayan escuchando, conforme vayan observando el producto que han preparado para ustedes, corroborarán lo que estoy diciendo. Así que, sin más, dejo en escena a los protagonistas del día de hoy, a doña María Valeria Vargas y a don Fernando Celedón. Muy buenos días. Muchas gracias, don Sergio, y don Hugo también por haber hecho esta introducción el día de hoy. Como les mencionó nuestros invitados, nosotros somos
Fernando Celedón y Valeria Vargas, ambos docentes de la Escuela de Ciencias Políticas, y les vamos a impartir esta charla el día de hoy que esperamos que sea de provecho de todas y todos. Voy a dejar que Fernando se introduzca. Sí, gracias, profesora Valeria Vargas. Un saludo a Hugo Picao del IFET y con él a todo el personal, tanto del IFET como del tribunal, que están posibilitando esta actividad que agradezco y felicito de no renunciar, a pesar de las vicisitudes de la coyuntura, a apoyar, en este caso, al régimen municipal y a las nuevas autoridades electas recién en febrero del 2020, que prácticamente tal vez ya no nos acordamos, eso fue hace poco, porque la pandemia pues nos ha centrado, digamos, en otras problemáticas. Y por supuesto a mi querido amigo Sergio Araya de la Fundación Konrad Adenauer, personas a quienes conozco todos y todas desde hace muchos años y hemos compartido este tipo de actividades, y a quienes nos escuchan, un mensaje de solidaridad. Esto no es una actividad para nada indolente con lo que pueden estar viviendo nuestros conciudadanos, incluso personas del régimen municipal, también familias que pueden estar pasando por situaciones difíciles, duras. Creo que ninguna actividad que queramos desarrollar de este tipo podría evadir el compromiso, digamos, de la patria con todos nuestros conciudadanos, y ojalá podamos como pueblo, como sociedad, abrazarnos y salir juntos de este reto. Muchas gracias. Entonces, sin más, vamos a comenzar con los contenidos que tenemos preparados para todas y todos ustedes. Esta primera aproximación que hemos preparado se llama Construcción de acuerdos en el ámbito de la gestión municipal, y básicamente les vamos a dar una pincelada de lo que se trata toda la negociación de acuerdos sostenidos en el tiempo para el ámbito de los regímenes municipales que tenemos en Costa Rica. Entonces, tenemos 6 unidades temáticas. La primera se llama la filosofía del conflicto, la construcción de empatías y puntos en común. La segunda, conflicto y democracia, bases conceptuales para la construcción de acuerdos. La tercera, la arena del conflicto municipal, algunos ejemplos y casos. La cuarta, vamos a hacer un encuadre de lo que se trata el contexto del COVID-19 y cómo esto ha afectado el bienestar de las personas que al final del día son las y los municipios. La quinta, psicología del conflicto, conociéndonos mejor para construir acuerdos duraderos y consensuados. Y la sexta, que sería resolución alternativa de conflictos, negociación y construcción, alguna introducción de técnicas y herramientas importantes que luego se van a ver en otras sesiones más adelante. El primer tema, como les mencioné, se llama la filosofía del conflicto, construcción de empatías y puntos en común. Entonces, lo primero y lo más importante es el concepto que tenemos que tener enmarcado, que es el de la política. Como ustedes conocen, la política básicamente es esta gran sombrilla o este gran paraguas bajo el cual estamos cobijadas todas y todos, y son estas relaciones de poder bajo las cuales estamos inmersos. Entonces, en un segundo punto debemos conocer que el concepto que también se debe relacionar es lo político y las políticas, que tanto estos 3 elementos, política, lo político y las políticas, son la base de todas las relaciones humanas. Las relaciones de poder es algo de lo cual no nos podemos abstraer y permean todo el aparataje social. Entonces, hay un tercer elemento que es muy importante. Para poder construir acuerdos sostenidos a lo largo del tiempo, tenemos que pasar de una visión que tal vez podemos llamar de la vieja escuela de política, donde antes se veía a las personas que no estaban conmigo como un enemigo. Más bien ahora vamos a pasar a una evolución de esta teoría política, por ejemplo, con autores como Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que nos dicen que ahora lo más sano es ver a las personas como adversarios políticos. Son amigos que podemos tener diferencias, pero a la vez reconocer que tenemos puntos en común y que entonces a lo largo de estos podemos establecer relaciones.
Esto, como ya se los mencioné, es desechar totalmente esa idea de conmigo o en mi contra. Esto es algo que ya tenemos que superar para poder establecer relaciones duraderas, y lo cierto es que el contexto de la democracia vamos a pasar del disenso al consenso. Eso es lo que estamos esperando, una democracia más sana en donde puedan participar más personas. Entonces, teniendo este panorama conceptual claro, vamos a ver de qué se trata el conflicto y la democracia. ¿Cuáles son las bases conceptuales para la construcción de acuerdos? Aquí vamos a ver una serie de elementos y conceptos que son muy importantes para tener claros en la definición. El primero es conflicto y desacuerdo. Hay muchos autores, los vamos a ver más adelante en la unidad 5, que nos indican que el conflicto es un motor para el crecimiento de la sociedad. No es necesario ya que veamos el conflicto como algo negativo, sino más bien eso que nos permite encontrar puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo. Básicamente lo que nos va a hacer es que la sociedad avance poco a poco. Entonces, el concepto que estamos utilizando para la presentación de conflicto o desacuerdo es que es visto como un impedimento, una dificultad o un obstáculo. Pero entonces aquí vemos todavía existe una visión un tanto negativa sobre lo que puede significar. Podemos establecer relaciones entre las personas, entre los vecinos, los municipios y entre autoridades municipales, las cuales estén establecidas con respeto, igualdad y tolerancia. Esto es una muy buena pregunta. Por supuesto que podemos afirmar que la respuesta es que sí, pero lo cierto es que ya sabemos a través de la experiencia que se han dado rencillas del pasado que tienen todo tipo de índoles diferentes, que tal vez nos obstaculizan que podamos llegar a estas relaciones que siempre estén dentro del marco de la tolerancia y el respeto a los valores democráticos. El autor Habermas, aquí estos dos elementos que les quiero mencionar, nos dice que se necesita un consentimiento activo para que las personas miembros de la comunidad puedan participar de estos procesos de toma de decisión. Si una persona no está consciente de eso, no está informada y no se le comunica, pues realmente es muy difícil que pueda participar de una construcción de un acuerdo dentro de una municipalidad. Entonces, no solamente necesitamos un consentimiento activo, sino que también todas las personas sepan que tiene que haber confianza mutua. Retomando lo que les mencioné anteriormente, Chantal Mouffe, el término de enemigo adversario. Esta confianza permite que se establezca una comunicación cooperativa y a la vez que haya consenso y convivencia. Al final del día, esta convivencia tiene un apellido y ese apellido es convivencia democrática. Entonces, aquí estamos resaltando la importancia de todos esos valores y principios que conocemos que son claves dentro del aspecto de la democracia, donde todas y todos vivimos. Los 3 puntos para realizar esa ecuación, por decir así, esa operación matemática, vamos a ver que necesitamos en primer lugar el entendimiento para lograr un acuerdo, y esto nos va a dar un resultado de consenso. Esto siempre hay que tenerlo muy consciente que se da dentro del contexto de las bases de la institucionalidad democrática, la cual es la garantía del desarrollo humano. Y también es importante mencionar que la democracia no es un objeto acabado. Constantemente y todos los días la democracia se va construyendo y va cambiando. No es algo que está escrito en piedra. De la misma forma, las leyes y las normas van constantemente adaptándose al contexto social. Por lo cual, si queremos mantener acuerdos a lo largo del tiempo, pero que siempre estén dentro del contexto de la democracia y el respeto de los valores democráticos, es importante reconocer que estas deben adaptarse al contexto social. No nos podemos sacar de esa parte. Entonces, al final del día, lo que estamos aspirando es a la construcción de un acuerdo sostenido y consensuado, y esta convivencia es muy importante porque aquí, para toda la conferencia que vamos a dar el día de hoy, el profesor Fernando y yo, tenemos que tener muy en claro que estamos hablando de municipalidades. Entonces, ¿quiénes conforman esas municipalidades? No solamente es la institución, el edificio, cuando pensamos, esa es la municipalidad de San José, esa es la municipalidad de Alajuela, sino que son las personas que conforman todo el cantón, los distritos, las barriadas, son esos vecinos y vecinas que son los municipios, que a la vez
puede ser la persona que viva a la par de mi casa, pero también es mi familia, es la maestra de mis hijos, es el señor que vende las frutas enfrente de mi casa. Todas y todos somos vecinos. Entonces estamos hablando de una relación muy particular que tiene características muy específicas. No solamente es la institución, sino la forma en la cual nos relacionamos con nuestras y nuestros vecinos. Y lo cierto es que dentro de estas relaciones vecinales hay sentimientos de identidad y de pertenencia cultural hacia nuestro cantón. Tenemos cantones y distritos donde hay familias donde todo el mundo sabe, los claros ejemplos, usted de los Sánchez, usted de la familia de los Hernández, que tiene 200 años de vivir en ese cantón. Entonces hay unas relaciones muy particulares que no se dan quizás a nivel del gobierno nacional, pero que sí son importantes mencionarlas a nivel del gobierno local. Entonces, ahora que ya sabemos esto, podemos hablar un poco de posiciones e intereses. Cada quien tiene los suyos. Bueno, como les mencionamos, el profesor Fernando y yo somos docentes de la Escuela de Ciencias Políticas, entonces vamos a hablar un poquito de autores importantes, que luego ustedes pueden buscar más material si así les gustan. Entonces, con respecto a posiciones e intereses, tenemos el autor Michael Mann y el autor Robert Dahl, quienes nos dan algunos indicios para poder conocer qué es una posición y qué es un interés, y cómo yo los puedo identificar tanto en mi persona como en la persona con la cual yo voy a negociar. Una posición es un criterio sostenido de un punto concreto, referente a una situación conflictiva que se quiere resolver. Recordemos la primera diapositiva donde yo les mencioné el tema de que el conflicto es un motor de cambio y justamente las relaciones de poder básicamente lo que hacen es poner en evidencia esa distribución inequitativa de los recursos. Entonces, mi posición es, bueno, yo considero que este conflicto lo podemos resolver de esta forma. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara. Y derivada de esa posición, yo tengo mi interés, que es un sentimiento, lo cual se ha conformado basándome en una impresión de lo que yo quiero llegar a conseguir sobre la solución que se está dando en esta situación. Entonces, tanto la posición como el interés son muy importantes de tener en cuenta. Cada persona tiene uno. Ese famoso concepto que hemos escuchado, no, no me interesa la política, yo estoy totalmente abstraído de eso. Eso no es cierto, no nos podemos salir de ese contexto. Todas las personas tienen una posición y un interés sobre un conflicto que les puede estar afectando de forma personal. Y esto básicamente lo que nos lleva es a presentar este modelo que más adelante vamos a ver, que se llama el modelo de negociación basada en intereses. Entonces, este modelo nos presenta 7 elementos para identificar a las personas que quieren alcanzar un acuerdo. Entonces, no solamente yo conozco mi posición y mi interés, sino que yo también reconozco 7 puntos en ese vecino mío, en esa persona, en esa autoridad con la cual yo voy a negociar. La primera es la autoridad formal. Esa persona tiene una investidura legal o una legitimidad, ¿sí o no? Son conceptos que yo debería ir estudiando y conociendo para saber cómo es esa persona. El segundo lugar, esa persona tiene control de recursos escasos, por ejemplo, puede tener dinero, tecnología o conocimiento. Además, ¿cuál es su posición dentro de la estructura organizacional? Que esto también pasa por el tema del conocimiento de las leyes. En cuarto punto sería el control de los procesos decisorios. ¿Tiene influencia directa o indirecta? Entonces yo voy a sentarme a negociar con un alcalde, con un presidente de consejo municipal, con un síndico o con un regidor. Más o menos ver cuál es su posición dentro de todo el aparataje institucional. También tengo que conocer la capacidad para hacerle frente a la incertidumbre. Y esto es muy importante, lo que se llama maximizar las ventanas de oportunidad. Esa persona tiene una rápida capacidad de reacción o tal vez le cuesta un poco más. También es muy importante las alianzas interpersonales, las relaciones con terceros no pertenecientes al conflicto. Entonces, de repente puedo pensar en las relaciones que se dan entre municipalidades, entre consejos municipales de distrito, pero no necesariamente dentro de lo que tiene que ver el cantón en sí. El valor del discurso también es muy importante conocerlo, qué es lo que está detrás de las ideas que esa persona quiere representar, y el trabajo entre pares, como ya lo mencioné, lo que nos une y esos puntos en común que tenemos entre las autoridades y entre los vecinos también. Ahora bien, dentro del tema 3, que sería la arena del conflicto municipal, algunos ejemplos y casos, el profesor Fernando Celedón les va a hablar sobre estas relaciones intra y extra de los órganos municipales. Muchas gracias, Valeria. Les recordamos que estamos hablando sobre procesos de construcción de acuerdos
en las relaciones y en la gestión, en las relaciones de la gente de la municipalidad con los municipios, entre sí también, y en la gestión de las diferentes tareas a nivel municipal. Baste con recordar que un gobierno local tiene en sus manos la gestión de más de 150 leyes, orientaciones, etcétera, más las que la coyuntura va manejando. En realidad, la gestión local tiene una complejidad bastante particular. En, en relación con, digamos, los posibles escenarios de negociación, de construcción de acuerdo y relaciones municipal, por supuesto, está el tema de echar a andar el aparato administrativo, la gestión, concretar planes y proyectos. Y aquí, por supuesto, el tema de las relaciones interpersonales, de las relaciones entre los distintos funcionarios es muy importante. Muchas municipalidades gestionan constantemente proyectos y programas para la buena convivencia, para la calidad de vida laboral, y eso facilita muchas veces procesos de consenso y construcción de acuerdos. También, por supuesto, sobre todo la arena particular de conflicto en una municipalidad, que es el Consejo Municipal, que es el órgano parlamentario, recibe, digamos, distintos, a veces denuncias, petitorias, problemas, para nada ni qué decir del presupuesto municipal, que siempre va a ser un tema bastante candente en la relación en relación con generar acuerdos. Pero, por supuesto, como decía Valeria, está el área de la generación de alianzas, es decir, en los consejos municipales también hay cabildeo, también hay relaciones de influencia, y tenemos que tener claro como representantes, como regidoras, como regidores, síndicos, alcaldes o alcaldesas, cuál es la correlación de fuerzas que hay en nuestro cantón, cuál es el papel, por ejemplo, que juegan las cámaras de los diferentes sectores que se manifiestan productivamente en nuestro cantón, sectores que son importantes. Bueno, hoy por hoy, por ejemplo, el sector salud, que está muy activo, el sector de educación, etcétera. Tenemos que tener la capacidad de tener un mapeo de actores bastante al día, porque eventualmente o nos estaríamos relacionando con ellos para generar acuerdos, o eventualmente tendríamos que enfrentarnos y de alguna manera construir, intercambiar intereses. Esto es muy importante, el tema vecinal. A nosotros nos interesa, nos gusta mucho, ¿cómo se llama? Y hacer hincapié en el tema vecinal, porque, bueno, eso está incluso en el artículo 1 del Código Municipal. Al fin y al cabo, todos somos vecinas y vecinas de un lugar, de un cantón. Por lo general, en los consejos municipales, por lo general, no siempre, porque obviamente hay movilidad humana, pero por lo general en los consejos municipales llegan personas que tienen algún tipo de vinculación, que en algún momento de la vida dentro del cantón se han encontrado, han sido compañeros de la escuela, son amigos del barrio, o juegan en el mismo equipo de fútbol, o participan en las actividades culturales, o han sido miembros de organizaciones comunales, asociaciones, pastorales juveniles, etcétera. Ese concepto, por lo general, no se desarrolla mucho y es clave para la generación de acuerdos. Una situación así es muy difícil que pase en gobiernos, digamos, regionales o provinciales, no es nuestro caso, es de otros países sí, o gobierno nacional, donde esto no existe y no potencia, digamos, la generación de acuerdos. Y por supuesto, en el Consejo Municipal, hoy día, como sabemos, en muchos de nuestros consejos municipales no hay mayorías,
sino que hay minorías de diferentes tamaños, muy pequeñas, porque la mayoría de nuestros consejos municipales en promedio tienen 7, 5 miembros, el que más tiene 13 entonces tampoco estamos hablando de muchas personas, aún si pensáramos propietarios y suplentes, y son de diferentes partidos, pero a pesar de la, digamos, de la competencia electoral, de la diferencia en los proyectos, de lo que se quiere hacer con el cantón, finalmente llegamos a un espacio de encuentro, un espacio común, de construcción común, que es el Consejo Municipal. En el Consejo Municipal actual hay una característica muy interesante que yo estoy seguro que quienes nos están siguiendo y sobre todo los que tienen experiencia, han sido reelectos, tanto como regidores o alcaldesas, regidoras también, lo sabrán. Y es que la reforma del Código Municipal del año 98 le, digamos, construyó, elevó la figura del Ejecutivo Municipal al alcalde, siempre con las funciones de, ¿cómo se llama?, de administrador municipal, pero el alcalde no tiene voto en el Consejo Municipal. Y aquí se generan tensiones en la realidad, puesto que el alcalde es la persona que sobre todo llega a proponer una ruta de trabajo, proyectos, por ejemplo, el presupuesto, pero finalmente él no tiene voto y lo que tiene que hacer es apoyarse en sus compañeros y compañeras regidores y regidoras. Esto en sí mismo, en la vida cotidiana de los consejos municipales, genera cortocircuitos y la necesidad de construir acuerdos. En este sentido, me parece que esta situación tiene que resolverse, aclararse, ser transparente en los primeros meses de trabajo del Consejo Municipal, donde el alcalde tiene que lograr, y bueno, por supuesto los regidores, no hacen pasivo, los regidores, formatos de trabajo, formatos de comunicación, priorización de proyectos, control de las finanzas públicas transparente, independientemente de que los regidores, y esto es totalmente válido, tengan sus propios proyectos, respondan a intereses partidistas o de ciertos grupos de vecinos. La idea es cómo construimos a partir de esos proyectos concretos una ruta de bienestar en el cantón, y eso no lo podemos perder de vista. Hay una ambigüedad, por ejemplo, y eso uno lo nota en ciertas actividades, en el peso político y de liderazgo entre el presidente, miembro, regidor o regidora del Consejo Municipal y la alcaldía. Digamos, esos dos puntos, digamos, de toma de decisión tienen que llegar rápidamente a acuerdos para poder agilizar los procesos de toma de decisión en el Consejo Municipal, que es el motor finalmente de la generación de proyectos, de fiscalizar la hacienda municipal, etcétera, etcétera. En este momento, por supuesto, donde tenemos serias amenazas ambientales, sanitarias y económicas con ellas, en nuestros cantones, la convivencia, el llegar a acuerdos, el tener una visión común de cómo municipalidad vamos a atender la pandemia en nuestro territorio es urgente y rápidamente hay que salir a buscar acuerdos. En relación con esto, me parece que las municipalidades y los municipios estamos en la trinchera del frente, ¿verdad? Del campo de batalla. Las municipalidades tienen diferentes puntos de contacto con realidades y organizaciones que tienen que ver con la atención de la pandemia. Pensemos, por ejemplo, en las juntas de salud, por ejemplo, que tienen que tener, ¿cómo se llama? Pongo ese ejemplo, que tienen que tener, digamos, o reciben
protocolos, diferentes políticas públicas para atender la pandemia. Igual podríamos pensar de los comités cantonales de emergencia, de las juntas de educación, qué va a pasar con las instalaciones educativas, con el mantenimiento de las mismas, qué va a pasar con el acceso de los y las niñas y adolescentes al sistema virtual de educación. También tenemos puntos de contacto, por supuesto, muy calientes en materia sendaria municipal, dadas las políticas en algunos casos, bueno, una reducción seguramente de ingresos por moratoria, que nos obligan a repensar medidas de emergencia en el caso de la hacienda municipal. Pensemos en lo que ha significado, por ejemplo, y lo que está significando la posibilidad de cerrar negocios, qué pasa con las patentes, con las licencias, pero al mismo tiempo también la municipalidad tiene la posibilidad de vía 8114 de generar, de generar un motor económico a través de obra pública, de mantenimiento de caminos, de construcción de infraestructura vial. Eso también es una posibilidad que, sea como sea, y en las situaciones de crisis, quizás es en obra pública donde más posibilidades tenemos de generar por lo menos un movimiento de arranque de la economía. También, por supuesto, está todo el área de toma de decisiones con respecto a subsidios y becas y bonos que por lo general tienen que ver los consejos municipales, sus vínculos con la Comisión de la Mujer, con el Instituto Mixto de Ayuda Social, con adulto mayor, persona joven. Es decir, existen una serie de puntos de contacto que en el marco de la pandemia recobran importancia, hay que estar revisando y redimensionando. Por supuesto está toda la parte de salud mental de quienes, de nuestros municipios, ¿verdad? Cómo facilitar a través de la línea de los comités de deportes o la línea de las comités de cultura, acciones que fomenten la salud mental de una población que está bastante estresada, ¿verdad? O que está, digamos, pasando por una situación difícil. En materia de abastecimiento de agua, por supuesto, que en este momento es un líquido vital para la atención de la pandemia, ya sea a través de los vínculos con las juntas rurales de acueductos o aquellos acueductos municipales, soportar el abastecimiento de agua que, como sabemos, es parte de la primera acción sanitaria. A nivel de consejos municipales de distrito, igualmente creo que han estado jugando un papel importante y si no hay que activarlos en los apoyos de emergencia, qué sé yo, distribución de algunos alimentos, y detección de situaciones difíciles, etcétera, me parece que también es importante. Podemos continuar. Micrófono, Valeria. Ahora sí. Y ahora sí. Listo, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Fernando por habernos hecho este encuadre tan preciso sobre lo que significa la atención de la pandemia en términos de gobiernos locales. Y a mí sí me gustaría recalcar o hacer como un apunte específico sobre este tema, que ahora más que nunca los acuerdos municipales y alcanzar esos acuerdos en el contexto de la pandemia hacen que las municipalidades se vean como un actor importantísimo en la agenda de la salud pública de Costa Rica. Y esto anteriormente se habían tenido una participación, pero ahora ciertamente son protagonistas de todo este proceso. Entonces eso es algo que no podemos olvidar ni dejar de conocer. Entonces, continuando, en este tema quinto que les hemos preparado se llama la psicología del conflicto, conociéndonos mejor para construir acuerdos duraderos y consensuados.
Entonces, esto es súper importante, no lo podemos olvidar ni en este contexto ni en ningún otro, familiar, laboral, entre muchos otros que nos relacionamos. La comunicación lo es todo. Una buena comunicación nos va a permitir construir un acuerdo en varios aspectos de nuestras vidas. Entonces, la comunicación, este concepto básicamente es el acto por el cual un individuo establece con otro individuo un contacto que le permite transmitir una información. Y recordando algunos elementos que incluso habíamos visto en la escuela y en el colegio, los elementos de la comunicación. Tenemos el emisor, que es la persona que emite el mensaje, el receptor, que es la persona que lo recibe, el mensaje, que es ese contenido primordial que vamos a estar intercambiando, el canal, el código y el contexto, que también son otros de los puntos que hay que considerar. El contexto, como ya les mencioné, no podemos apartarnos del hecho que estamos en un contexto de pandemia, en un contexto municipal, relaciones entre vecinos y entre autoridades. La comunicación eficaz es básicamente cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. Cuando se da una comunicación que no es eficaz, donde se dan los llamados cortocircuitos. Hay algo que yo no estoy entendiendo muy bien de lo que usted me dice o viceversa, entonces de repente tengo que replantear la idea, replantear el mensaje, entonces ver cómo nos volvemos a conectar en ese ciclo de comunicación eficaz. Esto también se relaciona con lo anterior, interpretando y dando significado a nuestros mensajes. Dos elementos que no podemos dejar de lado. El primero, la comunicación verbal, que esto es básicamente las palabras y las inflexiones que tenemos en la voz. No es lo mismo que yo lo diga en una voz como la que estoy teniendo ahorita, una voz calmada y tranquila, a que yo lo grite o que lo diga sumamente atropellado o que use palabras que a la otra persona le sean cómodas. Entonces siempre hay que ser muy inteligentes sobre la forma en la cual verbalmente vamos a comunicar este mensaje. Y la comunicación no verbal es el contacto visual, los gestos, es muy importante cómo usted ve a la otra persona, poder tenerlo a la misma altura de la vista, los movimientos con los brazos, las manos, la postura. No es lo mismo que yo esté sentada y de repente tenga los hombros encorvados, no esté en una silla adecuada. Todo eso puede propiciar de que la comunicación no se dé de la mejor manera. Entonces, estos son algunos tips rápidos que les podemos dejar para que ustedes puedan ser capaces de emitir una comunicación eficaz. Esta comunicación eficaz entonces se basa en una escucha activa, que yo esté planteándome ciertamente estar receptiva hacia los mensajes que la otra persona me está dando. Y esto implica una disposición psicológica, o sea, estar anuente a recibir y a escuchar de buena manera la idea que la otra persona me va a dar. Esto claramente pasa por un proceso de empatía. Y también, de repente, cuando yo les mencioné que se puede dar una comunicación donde hay un cortocircuito, aquí lo importante es utilizar un parafraseo. Entonces, si a mí la persona me dice, bueno, lo que yo quiero es construir una nueva escuela dentro de la comunidad, entonces usted le dice a la persona, parafraseando, entonces su interés es que podamos fortalecer el sistema educativo, tener una nueva escuela, unir a la comunidad, usted reforzando lo que dijo la otra persona. Básicamente son esas palabras que a la otra persona le permiten decir, sí, usted entendió el mensaje que yo utilicé. Y estos últimos 3 puntos que les dejamos aquí en verde pasan por aquello que les mencioné al puro inicio de la conferencia. Las rencillas del pasado. Algunas rencillas pasan por temas vecinales, familiares y de otros tipos. De un partido político enemigo de otro partido político. Y esto básicamente significa que yo tengo que desprenderme de esas emociones negativas. No hablar de las rencillas del pasado y ser específico y breve. Porque si yo soy específica y breve, eso le va a permitir a la otra persona poder entender mucho más claramente el mensaje que si no yo estoy, como decimos popularmente, yéndonos por las ramas. Así el mensaje va a ser un poco más difícil de entender. Entonces, vamos a pasar por este proceso que se llama la comprensión psicosocial del conflicto. Desde la psicología estuvimos analizando algunos autores importantes que básicamente nos explican 3 corrientes de la psicología, que explican por qué las personas reaccionan de cierta forma
de la forma que lo hacen frente a una situación del conflicto. Estas corrientes son las del instinto, las del ambiente y del individuo al ambiente. O sea, la primera en unión a la segunda. La primera nos explica que es un comportamiento basado por los impulsos instintivos del ser. La segunda, que es la del ambiente, que esta es muy común. Yo me imagino que todas y todos nos hemos enfrentado a una situación así, donde se puede dar una conducta agresiva como respuesta individual a una frustración derivada de las restricciones externas que se imponen al ser humano. Si yo estoy sentada en una sesión de consejo municipal que lleva 6 horas, donde no llegamos a un acuerdo, todo el mundo está cansado, ya las personas están básicamente saturadas y sobresaturadas de ese mensaje, pues las personas pueden explotar. Esto es lo que se conoce como el modelo de la olla de presión. Entonces, cuando se da una unión entre que el individuo está frustrado y el ambiente no colabora, entonces no vamos a tener la mejor forma de llegar al acuerdo que estamos pensando. Y es este modelo, la olla de la presión. Desde la psicología y otros estudios de las ciencias sociales, sabemos que las personas tienen formas diferentes de lidiar con la frustración y eso es a diario, no solamente se tiene que ver en un ámbito personal, sino en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en estas relaciones que estamos hablando a nivel municipal. La cuestión es cómo cada persona le da una salida a esto, tanto en sus decisiones diarias como en un contexto de construcción de acuerdos. Claramente, el modelo explica que esta persona frustrada puede llegar a actos de rabia e incluso de agresión. La idea no es llegar a este extremo, sino respetar las normas de convivencia democrática. Esto no lo podemos olvidar. Y para ello, el manejo de nuestras emociones es clave para pasar del conflicto al acuerdo. Entonces tenemos que reconocer que podemos tener sentimientos y emociones que son de diferente tipo. Siempre los vamos a tener. Hay personas que son más entusiastas, activas, alertas y enérgicas versus otras que se van a sentar a negociar que están disgustadas, nerviosas, con culpa o con tensión. Y aquí es muy importante todos los aportes que nos hacen desde las ciencias sociales, la administración de negocios y recursos humanos que indican que las emociones y los sentimientos positivos tienden a resultar en mejores acuerdos y más duraderos. También es importante, como ya lo vimos en el encuadre de la pandemia, saber que la salud mental individual y colectiva, perdón, puede llegar a contribuir o no a que las personas lleguen a un acuerdo. Situaciones de estrés que significan estas medidas para cada cantón. ¿Qué significa para un cantón actualmente estar en alerta amarilla o estar en una alerta naranja? ¿Cómo se ve eso reflejado en las relaciones que tiene el alcalde con el consejo municipal, a lo interno del consejo municipal? Entonces aquí vemos cómo se puede ver una afectación, como ya les digo, más allá de la salud pública, la concepción tradicional, sino que también pasa por esta interpretación de salud mental individual y colectiva. Y ya para cerrar en este último tema, les vamos a hablar sobre la resolución alternativa de conflictos, negociación y construcción de acuerdos, una introducción a las técnicas y herramientas prácticas. Entonces, la orientación para resolver los conflictos puede ser de dos formas. Claramente, aquí nosotros les queremos dejar el mensaje a ustedes que nos orientemos hacia los conflictos de forma positiva. Una orientación positiva a los conflictos implica ver los problemas como retos. También implica tener una actitud optimista en el sentido de que los problemas tienen una solución. Pese a que un problema tenga muchos años de existir, nos podemos sentar en este contexto con todas estas herramientas a poder tomar una mejor decisión en conjunto. También la forma positiva de ver el conflicto implica que se puede percibir una fuerte capacidad para enfrentar a los problemas y tenemos que de nuevo estar dispuestas y dispuestos con escucha activa y con empatía para invertir el tiempo que se necesite y tomar una solución. En cambio, cuando yo veo un problema de forma negativa y pienso que el conflicto va a ser el fin del mundo y que no hay forma de salir de ello, los conflictos no se pueden resolver, dudo de mi propia habilidad para solucionarlos y rápidamente me frustro y me estreso con respecto a cómo yo voy a enfrentar este conflicto. A un nivel organizacional como el que los estamos hablando, que es dentro de una municipalidad y dentro de un cantón, esto se llama la negociación a un nivel organizacional.
Esta confrontación de actores se relacionan de forma interdependiente, ligados con una relación de poder y además tienen que tener voluntad para llegar a un acuerdo. Muy difícilmente yo me pueda sentar con alguien a negociar si la otra persona está, como decimos popularmente, cerrada o empecinada, que no hay forma de que yo pueda negociar con usted porque usted es mi enemigo. Tengo que cambiar primero esa percepción. Y aquí lo que nosotros queremos básicamente es reducir las diferencias y llegar a un acuerdo aceptable. Contiene un proceso de ofertas y contraofertas y nos enfrentamos a un trabajo colectivo. Como lo mencionó el profesor Fernando, estamos en una época en donde las divisiones y la fragmentación y falta de acuerdo no es bien percibida a nivel social. La sociedad y los municipios y estas personas que están más cerca de la comunidad y de la municipalidad, lo que quieren es que se tomen las decisiones adecuadas y que avancemos hacia ese proceso de construcción de acuerdos. Entonces, en esta tabla les vamos a dejar muy claramente para esas personas que están siguiéndonos y tomando nota el tipo de modelo de negociación que queremos alcanzar. ¿Cómo es esta negociación distributiva o competitiva versus la integrativa o cooperativa? La negociación distributiva es una negociación negativa, en donde básicamente se propone que una persona gana todo y la otra pierde todo. Esto tenemos que superarlo y dejarlo de lado, con el fin de poder llegar a un modelo que sea más integrativo. En ese sentido, cuando estamos viendo una negociación de forma competitiva, básicamente el modelo de desarrollo es informal, los acuerdos son demasiado específicos y concretos, se da de forma interpersonal generalmente y no de forma intergrupal y organizacional, y muchas veces solo hay dos partes implicadas. Esto tiende a desarrollarse más en el ámbito privado. ¿Por qué hablamos de que en el ámbito público lo más adecuado es la integrativa? Y esta frase no la olvidemos y no la dejemos de lado. Pasamos de un gana todo, pierde todo, a un a veces ganamos y a veces perdemos. Y perdemos lo puse entre un signo de pregunta, porque simplemente podemos decir, a veces ganamos y a veces no ganamos. Y eso está bien y eso también es válido. Entonces, dentro de esta lógica, en una negociación integrativa se da de forma explícita y formal, se da entre grupos, por eso la podemos aplicar a un nivel municipal, se da entre dos o más partes, podemos hablar de alianzas público-privadas, entre todos los actores que podemos estar implicados en el proceso y pertenece al ámbito de lo público. El modelo de resolución alternativa de conflictos, o también llamado RAC, es una técnica que fue creada para los conflictos de otra índole, pero lo cierto es que hay herramientas que podemos aplicar dentro de la construcción de acuerdos municipales. Entonces, el concepto básicamente dentro de la ley 7727 que establece a la mediación, negociación y arbitraje como parte de la RAC es una forma de resolver conflictos al margen de los medios convencionales sin tener que llegar a judicializar el objeto de la disputa o lo que podemos llamar como la escalada del conflicto, cuando ya la situación se salió de control y no podemos hacer nada para resolverla. Este proceso de nuevo pasa, como les mencioné antes, por una ecuación o una formulita matemática que no se nos puede olvidar. Esa fórmula tiene una preparación del proceso, una facilitación y eso nos lleva a un resultado que es un diseño de un acuerdo. Entonces, la primera parte de la fórmula es preparar las negociaciones. Como les mencioné, muy importante informar sobre el proceso y comunicarlo. Esto pasa por convocar a las partes que quieren resolver el conflicto, llegar a una negociación sobre el día, la hora y el lugar adecuado, ojalá un espacio neutro, donde las personas estén cómodas en sus sillas, tengan su agua, puedan hacer recesos para ir al baño, estirar las piernas. Pasa por todo esto que de repente se nos hace muy obvio, pero cuando ya estamos sentados sobre la mesa, pues se nos olvida. Incluso hasta la forma de la mesa es importante. Es muy difícil negociar en una mesa cuadrada o rectangular versus si yo estoy en una mesa redonda donde todas y todos nos podemos ver. El consenso sobre el problema a resolver. ¿Cómo yo pretendo resolver un problema que yo conceptualizo de una forma y mi otra persona con la que yo voy a negociar conceptualiza de otra forma? Está muy complicado, ¿verdad? Entonces, para llegar a ese consenso, yo necesito compartir adecuadamente la información, reconocer los intereses y las posiciones que les mencioné al inicio con los autores Mann y Dahl, y también en el contexto de la transparencia y rendición de cuentas. Todo esto se da en el ámbito de lo público. En el ámbito
de la gestión municipal, por lo cual la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y ese concepto que llamamos en ciencias políticas accountability es muy importante, porque esto es un proceso público. Aquí se están negociando cosas públicas. La segunda fase de esa fórmula matemática que les expliqué al inicio, ¿verdad? Es facilitar las negociaciones. Dentro de esta ecuación, una persona externa podría ser invitada para mediar al alcance del acuerdo y esta persona básicamente es la que va a hacer el encuadre. Estas son las reglas con las cuales vamos a negociar. Proporciona un espacio de intercambio, de respeto y de escucha activa para todas las propuestas, enmarca el conflicto, reconoce los puntos en común entre las partes y también, esto es muy importante, multiplica y resalta las opciones de beneficio mutuo. Como de nuevo les mencioné, no pasar de esa idea de gana todo, pierde todo, sino algunos ganamos, algunos no ganamos. La ganancia siempre tiene que ser el interés común, como lo dijo don Sergio al inicio de la actividad. El bienestar general, ese puede ser el norte, o ese tiene que ser el norte, más bien para nosotras y nosotros poder alcanzar ese acuerdo. Y esta persona que podemos invitar de forma externa o bien realizarlo nosotras y nosotros, no es necesario tener una persona mediadora siempre, básicamente propone un acuerdo final. Esa es su función fundamental. Y entonces en el resultado de la ecuación, ¿qué es lo que vamos a tener? El diseño del acuerdo. Preguntas básicas y fundamentales para poder escoger. Como lo vemos ahí en la figura, tenemos a la persona con todas las opciones. Es un cuadrito en donde va a ponderar todos los elementos. Lo primero, ¿cuál es la posibilidad de logro? ¿Se puede lograr o no? No se puede lograr, lo desecho. ¿Cuál es el costo de la misma? No necesariamente la mejor opción es la más barata o la más cara. ¿Qué insumos se necesitan? ¿Cuenta la municipalidad con todos los insumos para poder realizar esta acción o no los cuenta del todo? ¿Cuál es el tiempo de la consecución? De nuevo, no necesariamente lo más rápido es lo mejor o lo que está en el mayor periodo o en el largo plazo es lo más bueno. Entonces aquí hay que ponderarlo. Al final del día tengo que saber cuáles son las ventajas y desventajas y cuáles son las oportunidades y los riesgos. Y esto nos va a llevar a una construcción de acuerdos sólidos, que es una aspiración realizable. No solamente es algo que como municipios tenemos que saber que es algo que podemos realizar y tenemos la posibilidad de hacerlo, sino que es realizable. O sea, ponerlo en nuestro contexto de que estamos en posibilidad de hacerlo. Un acuerdo sólido tiene que ser sustancial con recursos claros, exhaustivo, cuenta y abarca todas las opciones diferentes del problema y sus subconflictos. Es permanente y resuelve el conflicto de una vez por todas. Aquello que habíamos hablado de las rencillas entre grupos, entre partidos políticos, entre actores que tienen años y años de subsistir, es permanente. De una vez por todas solucionó el tema. Es final, contiene todos estos detalles, no es condicional, es decir, no depende de un tercero para su ejecución y es vinculante. Yo creo que al final del día esto es lo más importante porque implica un compromiso de todas las personas para que sepan que yo estoy metida en este proceso, estoy comprometida con el sistema democrático y con el bienestar de mi municipalidad y de mis vecinos y entonces yo lo voy a tomar como obligatorio. Y como aquí lo pueden ver en la tabla, los acuerdos débiles es todo lo contrario. Deja muchos cabos sueltos, es temporal, solo contiene una parte del problema, depende de muchas personas, entonces es frecuente que ustedes escuchen de repente en una discusión de consejo municipal, ay, es que todavía no nos han mandado la información, es que dependemos que tal persona nos ayude, es que todavía no tenemos todo, pero si entonces hacemos un acuerdo que sea final y tenga todos estos elementos, el proceso va a ser mucho más rápido. No depende de terceros actores y no es vinculante. Cuando son recomendaciones, lastimosamente al final del día las personas dicen si quieren o no quieren hacerlo. Entonces el conflicto realmente se magnifica y se perpetúa a lo largo del tiempo. Ya para finalizar, un punteo bien claro de conclusiones de lo que les hemos dejado el día de hoy. El mejor acuerdo. ¿Cuál es el apellido de ese mejor acuerdo? Sostenido en el tiempo, con todos los debidos actores involucrados, lo cual nos lleva a un mejoramiento del sistema democrático y comunitario, lo cual es muy importante dentro de la realidad local. Esto es lo que hemos denominado el mejor acuerdo al cual vamos a llegar.
Esto nos lleva a un segundo punto, que es el mejor acuerdo. ¿Qué es lo que quiere? Un cantón más inclusivo. En este contexto de pandemia no podemos dejar de lado de que hay muchas personas pasando por situaciones muy delicadas, situaciones económicas, de desempleo, de salud, por supuesto, y esto está trastocando a todas las familias y a todos los vecinos y a todos esos entornos más cercanos que tenemos. Entonces, un cantón inclusivo en donde se den realidades que tomen en cuenta las políticas públicas con gobernabilidad y gobernanza, vamos a tener al final del día una mayor aceptación en las decisiones y un mejor grado de intersectorialidad en las mismas, es decir, participan más personas. Aquí lo que les queremos dejar para ustedes, lo que se lleven para sus casas, es que es importante trascender las negociaciones de los acuerdos donde gana todo, pierde todo. Esto es cosa del pasado, totalmente superado desde la teoría y desde la práctica. Los acuerdos que queremos construir son sostenidos, donde más personas participen y donde cada persona sienta que se está llevando algo de la solución, que participó del proceso. Porque cuando las personas se sienten parte del proceso, más adelante pueden pedir cuentas. Entonces vemos cómo se da esta relación, un círculo virtuoso, si lo queremos decir, entre participación ciudadana y transparencia y rendición de cuentas, que eso obviamente nos lleva al fortalecimiento del sistema democrático. Y dentro de esto, también no perder el encuadre de la teoría de la transformación positiva del conflicto. El conflicto es un motor necesario para el cambio. Las relaciones de poder es algo que es consustancial a la naturaleza del ser humano, no nos podemos abstraer de ellas y lo que podemos hacer es lo mejor con lo que tenemos, alcanzar los mejores acuerdos, resolver estos conflictos que tenemos tantos años dentro de nuestros cantones y nuestros distritos y lograr que el cantón avance. Y el cantón avanza y el país también. Entonces, con esto estaríamos finalizando nuestra presentación del día de hoy. Les agradecemos muchísimo la atención y el tiempo que nos han dedicado durante este sábado. Ahí pueden ver nuestros correos electrónicos, con todo gusto les podemos atender si quieren mayor información, que les demos lecturas o alguna duda. Ahí está mi correo y el del profesor Fernando y ha sido realmente un gusto poder estar con ustedes. No sé si el profesor Fernando quiere hacer una última apunte o algo. No siempre se gana todo y no siempre se pierde todo. Tenemos que estar realmente unidas y unidos en este tiempo y agradecer, por supuesto, al IFED y a la Fundación Konrad Adenauer, quienes están impulsando precisamente esta línea de trabajo que tiene que ver con la consecución de acuerdos y lograr la unidad frente a la crisis que estamos enfrentando. De parte, por supuesto, de Valeria y mi persona, quedamos a la orden y espero que pasen un buen sábado. Vivimos una época a nivel mundial de polarización, donde en todos los continentes, en todas las democracias del mundo, en los sistemas políticos no democráticos, también se nota un endurecimiento de las posiciones cada vez más polarizadas, posiciones cada vez más maniqueas, donde todas las partes están seguras de tener la verdad absoluta y donde frecuentemente al adversario político no se le ve como tal, sino que se le ve como un enemigo. Costa Rica no es ajena a esa tendencia que en realidad es una tendencia global, es un signo de nuestro tiempo. Y esa tendencia maniquea sí que es un riesgo para la democracia, porque como lo señala Jürgen Habermas, uno de los autores citados por Valeria, la democracia necesita de una técnica para llegar a acuerdos. Y la democracia entre todos los sistemas políticos es la técnica más elaborada, más desarrollada, más elevada a la que han llegado las civilizaciones durante toda la historia, porque parte del reconocimiento de la dignidad esencial del ser humano, aquello que la autora Hannah Arendt definía como la pluralidad, la base de la convivencia en comunidad, porque somos plurales, todos somos dignos, tenemos el mismo derecho de opinar. Y porque somos plurales, también tenemos el derecho de pensar diferente. Entonces,
En ese contexto es que a partir de insumos que hemos recibido en el IFED de diferentes contrapartes y actores políticos y partidos políticos, es que hemos pedido a los profesores Fernando Celedón y María Valeria Vargas que desarrollen que nos ofrezcan esta brillante exposición que lo que plantean básicamente es un modelo de negociación y construcción de acuerdos. Esto es un esfuerzo dirigido a partidos políticos y dirigido también a los más de 35,000 cargos municipales que fueron electos a inicios de este año. La construcción de acuerdos es el corazón de la vitalidad democrática. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿cómo llevamos muy bien toda esta exposición magistral de los profesores Vargas y Celedón? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, vamos a seguir conversando con ellos. Durante el próximo mes, en la segunda quincena de septiembre, vamos a tener otra actividad con los profesores María Valeria Vargas y Fernando Celedón, para desarrollar con ustedes, con los partidos políticos, un esfuerzo para llevar estos conceptos teóricos a la práctica. Así que estén atentos a las convocatorias que les estaremos haciendo llegar a los partidos políticos por las vías oficiales, por las vías ordinarias. Como Instituto de Formación y Estudios en Democracia siempre hemos respetado la jerarquía interna de los partidos políticos, la organización interna, así que es por las vías oficiales de los partidos que les haremos llegar la invitación a las actividades que darán continuidad a este esfuerzo. El próximo paso en septiembre. Quisiera pedirles, señoras y señores de los partidos políticos, 3 cosas. Número 1, que aprovechen y distribuyan este material. Tenemos que sacarle ventajas a la capacitación virtual. Tiene sus desventajas frente a la capacitación presencial. En la capacitación presencial se pueden hacer talleres, dinámicas, se puede extender más el tiempo, la posibilidad de incorporar elementos que mantengan la atención por más tiempo son mayores en la capacitación presencial. Eso lo sabemos. Pero la capacitación virtual a la que nos vemos obligados ahora en contextos de pandemia tiene ventajas también. Y una de esas ventajas es la reproductibilidad. Esta conferencia que acabamos de escuchar la pueden volver a escuchar ahora en la tarde, mañana, dentro de un mes, dentro de 6 meses, la pueden escuchar 10 veces seguidas, la pueden enviar a todos sus contactos partidarios. Si antes nuestras capacitaciones presenciales estaban supeditadas a la capacidad del auditorio institucional o del salón donde realizáramos el evento, hoy ya no tenemos esa limitación. Primer favor que les quisiera pedir, partidos políticos, aprovechen y reproduzcan ese material, utilícenlo en sus capacitaciones internas y distribúyanlo entre las personas de sus partidos políticos, los cargos municipales de sus partidos políticos. Segundo, diríjannos las consultas que les surjan a partir de este material. En la exposición queda inserta el correo electrónico de los profesores Celedón y Vargas, de María Valeria y de don Fernando. Y también pueden dirigirnos las preguntas, si así lo desean, al Instituto de Formación y Estudios en Democracia, al IFED, al correo electrónico ifed@tse.go.cr y a los contactos a las personas encargadas del área de capacitación a partidos políticos, que son Jennifer Gutiérrez y Gustavo Díaz. Y el tercer favor que les quisiera pedir es que nos sigan sugiriendo temas que a ustedes, partidos políticos, les interesa que abordemos desde el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, porque estamos constantemente trabajando en identificación de temáticas relevantes. Para el año entrante, por supuesto, tenemos todo un programa que ya es bastante común en años preelectorales, que involucra
desde capacitación para organización de asambleas partidarias, capacitaciones sobre las reglas de campaña electoral, capacitación sobre los procedimientos en juntas receptoras de votos, fiscalización electoral, etcétera. Ya eso va en camino, tenemos esa experiencia previa en el área, pero siempre hay temas que nos interesa mucho que ustedes nos sugieran, entonces, y podemos incorporarlos dentro de los esfuerzos de capacitación. Sugieran los temas. Quisiera finalmente agradecer nuevamente a la Fundación Konrad Adenauer, a los profesores Celedón y Vargas, y mi última palabra de agradecimiento es a Mariana Arguedas. Mariana Arguedas es una funcionaria del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, en este momento encargada del área de capacitación electoral, pero que en los 2 últimos años estuvo temporalmente encargada del área de capacitación a partidos políticos. Mariana Arguedas está detrás de la conceptualización de todo este esfuerzo, planteó, formuló la idea a la Fundación Konrad Adenauer, a la Escuela de Ciencias Políticas, contactó a don Fernando, a doña Valeria, y no solamente ese trabajo ha hecho Mariana, ustedes, las personas de los partidos políticos que están siguiendo esta capacitación, han visto presencial y virtualmente el fruto del trabajo de Mariana Arguedas en estos 2 años, así que quiero expresarle mi agradecimiento. Ella sigue trabajando en el IFED, en el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, pero ahora en el área de capacitación electoral, donde ya lo haya hecho durante 8 años. Así que mi último mensaje es de agradecimiento a Mariana, y les agradecemos mucho a todas las personas que han seguido en vivo esta transmisión, y les rogamos que la distribuyan, que las reenvíen a los partidos políticos, a sus partidos políticos y a los cargos electos de escala municipal de sus respectivos partidos políticos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.